en la oscuridad más profunda, donde el silencio se convierte en tu peor enemigo, hay algo que te observa. No importa dónde estés, no importa qué hagas, siempre está ahí. Algunos dicen que es solo tu mente jugándote trucos. Otros saben la verdad, pero hay algo que debes recordar. Aquí, lo que ves, no siempre es lo que parece. Prepárate para sumergirte en historias que te harán cuestionar la realidad y te harán desear no haber dado clic en este video. Bienvenido al lado más oscuro de la realidad. Era el año 2019, justo antes de que todo cambiara por el COVID. Tenía 18 años y vivía en un pequeño pueblo en las montañas de Honduras, un lugar rodeado de bosques y aldeas olvidadas por el tiempo. La gente siempre hablaba de cosas extrañas que sucedían en los alrededores, rumores sobre luces misteriosas en la oscuridad y susurros entre los árboles. Pero yo nunca creí en esas historias. Como siempre, me encantaba explorar lugares solitarios y, si eran aterradores, mejor. Una tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, escuché a unos viejos contar sobre una antigua iglesia en ruinas, perdida entre las montañas. Decían que el lugar había sido cerrado después de un terrible incendio hace más de 40 años, y que aquellos que se acercaban a ella durante la noche nunca regresaban igual. Intrigado, no pude evitar pensar en ello. La curiosidad me carcomía, y fue así que, a pesar de las advertencias, convencí a 2 amigos de acompañarme: Luis, mi compañero de toda la vida, y Alejandra, una chica con la que llevaba un par de meses saliendo. Era una noche sin luna. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras y el aire fresco de las montañas hacía que todo pareciera más ominoso. Sabíamos que el camino hacia la iglesia estaba a unas 2 horas caminando, pero no nos importó. Decidimos ir a pie, sin linterna, solo con la luz de nuestros teléfonos, adentrándonos cada vez más en el espeso bosque. Después de una caminata larga y silenciosa, finalmente llegamos. La iglesia, o lo que quedaba de ella, era una estructura de piedra antigua, sus paredes carbonizadas por el fuego. Las ventanas rotas dejaban ver los restos de lo que alguna vez fue un lugar sagrado. Un silencio profundo nos envolvía, pero algo en el ambiente me inquietaba. Había una sensación extraña, como si nos observasen desde la oscuridad. Alejandra, visiblemente nerviosa, me tomó del brazo. «No me gusta esto, Mario», dijo con voz temblorosa. Yo intenté calmarla, pero en el fondo también sentía esa opresión en el pecho, como si algo no estuviera bien. Caminamos por el interior de la iglesia, entre los escombros y los bancos quemados. Fue entonces cuando escuchamos un sonido lejano. Al principio creí que era el viento, pero cuando se hizo más claro, me di cuenta de que no era el viento. Era una melodía, suave, casi encantadora, como si alguien estuviera tocando una guitarra a lo lejos. Miré a Luis, quien también estaba tenso, y a Alejandra, que ya había comenzado a temblar. «No puede ser. No hay nadie aquí», susurró Luis, pero en su voz se percibía la duda. La melodía parecía acercarse, como si nos siguiera, pero no podíamos ver de dónde venía. Nos quedamos en silencio, observando la oscuridad que nos rodeaba. De repente, el sonido se hizo más fuerte y más claro, y entonces nos dimos cuenta de que no venía de ninguna parte, sino que nos rodeaba, como si el mismo bosque nos estuviera cantando. Alejandra comenzó a llorar en silencio. Su miedo era palpable. Yo, que siempre había sido el valiente, ahora sentía una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera más denso. No podía entender qué estaba pasando.
Tenemos que irnos, dije con firmeza, pero antes de que pudiéramos movernos, el sonido se detuvo y en su lugar escuchamos un ruido como pasos, pero no eran pasos humanos. Sonaban como si alguien o algo estuviera arrastrándose por el suelo. La tensión aumentó y, al dar un paso hacia la salida, algo cruzó rápidamente por nuestra visión. No era una persona, sino una sombra, algo grande, moviéndose entre la ruina de la iglesia. Luis y yo corrimos hacia la puerta, mientras Alejandra nos seguía, entre sollozos. Pero justo cuando estábamos a punto de salir, la puerta se cerró de golpe con un estruendo, como si alguien la hubiera bloqueado desde afuera. El miedo nos paralizó. Intentamos abrir la puerta, pero estaba cerrada con fuerza. Fue entonces cuando el sonido de la guitarra volvió, pero esta vez sonaba más cercana, como si estuviera justo detrás de nosotros. Miré a Luis y Alejandra, y sus rostros reflejaban terror puro. De repente, como si nos hubieran estado esperando, una figura apareció en la oscuridad. No era completamente humana, sino una silueta alta, vestida con ropas desgarradas, que se deslizaba lentamente hacia nosotros. Podía sentir la frialdad que emanaba de ella, y una sensación de desesperación se apoderó de mi ser. Sabía que si nos quedábamos allí, algo terrible sucedería. La figura comenzó a emitir un susurro ininteligible, una voz que nos llamaba por nuestros nombres. En ese momento, Alejandra gritó y la puerta se abrió de golpe, como si la figura la hubiera liberado. Salimos corriendo sin mirar atrás, hasta llegar a un claro donde pudimos ver la luna. Exhaustos, aterrados y sin palabras, nos quedamos allí hasta el amanecer. No regresamos a la iglesia, ni a ese bosque, ni a ninguno de los lugares que solíamos explorar. Lo que vimos esa noche, la figura, la música, algo nos decía que no estábamos solos en esa iglesia y que hay fuerzas mucho más poderosas que nosotros en este mundo. Después de esa noche, nadie volvió a acercarse a la iglesia. La gente del pueblo nunca supo lo que ocurrió, pero en mi mente siempre quedará la pregunta: ¿qué era eso? ¿Una presencia, un espíritu o algo mucho más antiguo y oscuro? Escuché mi nombre en el bosque mientras acampaba solo. Esto ocurrió hace unos 10 años, cuando tenía 19. Nací y crecí en un pueblito pequeño en las montañas de Honduras, rodeado por la jungla y las sierras. Desde que era niño, mi papá me llevaba a acampar y pescar a los ríos cercanos. Él me enseñó a sobrevivir en la naturaleza, a conocer el terreno y a no temerle a los sonidos de la selva. Cuando cumplí 19, me sentía preparado para salir solo, alejarme de las zonas turísticas y explorar los rincones más remotos de la región. Aquella tarde, decidí adentrarme en un sendero poco transitado que había escuchado de algunos viejos del pueblo. Se encontraba a unas 3 horas en coche desde mi hogar, un lugar que pocos se atrevían a visitar. Lo que me atraía era la fama de su belleza natural, pero también los murmullos sobre lo extraño que sucedía en la zona. Llegué al sitio alrededor del mediodía. Estacioné mi camioneta en un claro de la selva y comencé a caminar. El aire caliente de la tarde ya se sentía denso, pero la sombra de los árboles me brindaba algo de alivio. Después de un par de horas, encontré el lugar perfecto para acampar. Un pequeño claro rodeado por árboles gigantes y un arroyo que corría cerca. Monté mi tienda, preparé algo de comida y me recosté a disfrutar la tranquilidad que solo el bosque puede ofrecer. A medida que caía la noche, el sonido del río y los crujidos de los árboles se mezclaban con el crepitar de mi fogata.
Aunque el lugar estaba en silencio, sabía que esa calma era solo un reflejo de lo profundo y misterioso que es el bosque. A eso de las 10 de la noche me metí en la tienda, apagando la fogata y guardando todo lo que pudiera atraer animales. El aire era frío, pero mi saco de dormir me mantenía caliente. Me sentí cómodo, pero el silencio del lugar me ponía algo nervioso. Desperté alrededor de las 3 de la mañana, sin saber exactamente qué me había despertado. Al principio, todo parecía normal. El sonido del viento mecía las hojas y el murmullo del agua seguía siendo suave. Pero entonces lo escuché, un susurro bajo, algo que no se podía confundir. Alguien dijo mi nombre, pero no era cualquiera, era mi nombre, como si me llamaran desde lejos. Carlos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Pensé que podría haber sido algún animal o mi mente jugándome una mala pasada, pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Lo volví a escuchar, pero ahora mucho más cerca. Carlos. La voz sonaba como la de mi abuelo, que había muerto hace algunos años. Un nudo se formó en mi estómago. Era él. Una broma de alguien que me había seguido. Pero en ese lugar, en medio de la selva, ¿quién podría estar tan cerca de mí a esa hora? Me quedé completamente inmóvil, el corazón acelerado, tratando de escuchar si venía alguien. El susurro vino de nuevo, más cerca. Ya no podía engañarme a mí mismo. Había algo ahí fuera. Sentí como el aire se volvía más denso y todo mi cuerpo pedía huir. Sin pensarlo, tomé el cuchillo que siempre llevaba conmigo y una linterna y salí de la tienda con el alma en vilo. Miré alrededor, pero no vi nada. La selva parecía más oscura y más silenciosa que nunca. Mis pasos eran rápidos. Mi mente solo pensaba en salir de allí. Empaqué rápidamente mi mochila, dejando la tienda atrás, y comencé a caminar hacia el camino que me llevaría a mi camioneta. El regreso fue un auténtico calvario. Sentía que alguien o algo me seguía, pero al mirar atrás solo veía sombras. Cada crujido de las hojas me hacía saltar y la sensación de estar siendo observado nunca me dejó. El camino de regreso se alargó como una eternidad. Cuando finalmente llegué a la camioneta, subí rápidamente, cerré las puertas con seguro y me fui sin mirar atrás. El motor rugió y al salir de la selva sentí una sensación de alivio, aunque sabía que algo extraño había sucedido. Aún no sé qué fue lo que ocurrió esa noche. Tal vez fue mi mente jugando trucos por el cansancio y la soledad. O tal vez fue alguien que me estaba siguiendo. Pero lo que más me inquieta es la posibilidad de que haya algo en esa selva que no puedo explicar. Desde entonces he acampado solo pocas veces, pero siempre con más precaución y con el recuerdo de esa noche en la que escuché mi nombre en la oscuridad de la selva. Escuché ruidos extraños mientras estaba sola en casa. Hace unos meses me mudé con mi novio, Luis, a su casa en un barrio tranquilo de San Salvador, en El Salvador. La casa es pequeña, pero bonita, y a pesar de no ser tan grande como las de los vecinos, es muy acogedora. Es una casa de una planta, con 3 habitaciones, 2 baños y un sótano. La cuadra es muy tranquila, con 8 casas, y en la esquina comienza un pequeño monte que siempre me da un poco de respeto. La privacidad es total, porque la calle tiene una curva que hace que ninguna casa esté justo enfrente de la nuestra. Un fin de semana, Luis se fue a la playa con unos amigos, dejándome sola en casa desde el jueves hasta el lunes. El viernes, después de trabajar, invité a unas amigas a mi casa para hacer una noche de películas y vino. Estábamos todas muy relajadas, riendo y disfrutando.
cuando, de repente, sonó el timbre. Nos miramos entre todas, confundidas. No era común que alguien tocara la puerta a esa hora, especialmente en la noche. Me levanté a ver por la ventana, pero no vi a nadie en el porche. Había varios autos estacionados en la calle, así que la persona que tocó debía saber que había gente en la casa, pero no había rastro de nadie. Volví a la sala y, aunque todas pensábamos que fue una broma de algún vecino, no podíamos dejar de sentir que algo no estaba bien. La noche continuó tranquila y las chicas se fueron, ya bastante tarde. Estaba cansada, así que me metí a dormir, pero alrededor de la 1 de la mañana, el timbre volvió a sonar. Me despertó de golpe y mi corazón comenzó a latir rápido. Miré mi teléfono y no había mensajes ni llamadas. Me levanté a ver quién era, pero otra vez no había nadie a la vista. Fue raro, pero no le di mayor importancia. Sin embargo, no pasaron ni 10 minutos cuando escuché algo extraño fuera de la casa. Unos golpecitos en la ventana, seguidos de una voz masculina que dijo, casi susurrando, «Hay alguien en casa, necesito ayuda». Mi cuerpo se congeló, pero gracias a Dios, las persianas estaban cerradas y no podía ver nada. El hombre no se fue y volvió a golpear la ventana, esta vez diciendo más fuerte, «Sé que estás ahí». Mi miedo se disparó y lo único que pude hacer fue llamar a Luis. Me contestó desde un bar medio borracho, pero en cuanto le conté lo que pasaba, se puso serio y me dijo que me quedara en la habitación y que no abriera la puerta. No me sugirió llamar a la policía, así que esperé un poco más, pero ya no podía quedarme tranquila. A los pocos minutos, escuché nuevamente el timbre, seguido de unos golpes fuertes en la puerta. Me acerqué con cautela, preguntando quién era. La voz que respondió era diferente a la del hombre de antes. «Es la policía», dijo. Miré por la ventana y vi a 2 hombres con uniforme. Abrí la puerta y uno de los oficiales, el más alto, entró sin pedir permiso. Me dijo que estaban respondiendo a un reporte de disturbios. Le expliqué lo que había pasado. Un hombre rondando la casa, tocando el timbre y golpeando las ventanas. El policía no se mostró para nada preocupado. Fue grosero. Me interrumpió varias veces y me mandó a callar como si no importara lo que estaba diciendo. Revisaron la casa, pero no buscaron a fondo. Finalmente, me dijeron que no podían hacer nada sin pruebas y se fueron. Me quedé sola, más aterrada que antes. La noche siguiente, regresé de una fiesta de Halloween y, al entrar a la casa, me di cuenta de que una de las ventanas estaba abierta y la puerta del sótano también estaba sin seguro. Escuché unos ruidos en el sótano, como si alguien estuviera ahí, y luego oí una voz masculina diciendo, «Por fin llegaste». Cerré la puerta del sótano de golpe, me asomé a la ventana y corrí a la casa de un vecino a pedir ayuda. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no encontraron a nadie. Revisaron la casa a fondo, pero todo parecía en orden. A partir de ese momento, me aseguré de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas y decidí quedarme con mi hermana hasta que Luis regresara. Aunque seguimos viviendo en esa casa, no puedo dejar de sentirme observada. Cada vez que estoy sola, las pesadillas y el miedo vuelven y ya no puedo quedarme tranquila en silencio. Siempre tengo la sensación de que alguien está ahí, esperando. Si llegaste hasta aquí, felicidades, eres más valiente de lo que crees, pero esto es solo el principio. Hay muchas más historias escalofriantes esperándote. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna. Y si este video logró ponerte los pelos de punta, déjanos un like. Quién sabe, tal vez así
puedas mantener alejadas las pesadillas por ahora.